Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de La Cuarta Pared. Otra vez estamos en mérito a la tercera ola de la pandemia que está sufriendo La Paz, Bolivia. Es que estamos otra vez vía virtual. Sin embargo, pronto ya vamos a poder tener los encuentros de La Cuarta Pared de manera presencial, como podrán ver dentro de un par de semanas. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, entre otras cosas porque es un tema artístico, pero al mismo tiempo es un tema muy real. Es un tema que definitivamente llama mucho la atención, que no se aborda como se podría abordar, pero que en mérito al esfuerzo de cierto tipo de revistas virtuales, de algunos periódicos famosos, está empezando a volver a estar de moda en cierto círculo boliviano y latinoamericano, como es la crónica. Así que bienvenidos a La Cuarta Pared. El día de hoy contamos con Diego Escalante, editor de Cronistas Latinoamericanos, para hablarnos de qué es la crónica, cómo surge la crónica, cuál es la crónica actualmente, cuáles son los cambios que han habido a partir de esa crónica antigua que todos que todos hemos llevado incluso en el colegio, y qué es ahora la crónica. Entonces, hola Diego, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte otra vez con nosotros. Sí, muchas gracias, Mauricio, y un saludo a todos. Nuevamente agradezco que me hayan invitado al programa. Siempre es un gusto participar y hablar de cosas tan interesantes. Genial, bueno, vamos a hablar de crónica y el primer clip elegido por producción ha sido de la película animada El Dorado, así que vamos a ver. Es el Dorado. Ya están aquí, señor. Bueno, fue un placer trabajar contigo. Tulio, quiero que sepas que siento lo de la chica en Barcelona. ¿Tú? Así que... ¡Helos aquí! Como las profecías lo presagiaron, el momento de los juicios ha llegado. Ciudadanos, ¿acaso no predije que los dioses se presentarían? Mis señores, yo soy Tzekel Khan, su devoto gran sacerdote y vocero de los dioses. Hola. Yo soy el jefe Tanabok. ¿Cómo podemos dirigirnos a ustedes? Yo soy Miguel. Y yo soy Tulio. Y nos dicen Miguel y Tulio. Su llegada ya se nos había anticipado. Mis señores, ¿cuánto tiempo van a quedarse en El Dorado? ¡Ajá! Veo que capturaron a esa ladrona del templo. ¿Cómo quieren que la castiguemos? Oh, no. Mi señor, no soy una ladrona. Los dioses me enviaron una visión para traerles un tributo del templo y guiarlos hasta aquí.
Mi único deseo es servir a los dioses. Acabamos de ver el clip de la excelente película de animación que no es de Disney, El Dorado, que para mí es una de las recreaciones más divertidas de cómo llegan los españoles a tierras americanas, cuáles son sus aspiraciones y todo eso en realidad, ¿no? Que lo vamos a profundizar contigo, Diego. Quiero empezar con la pregunta aburrida de ¿cuál es la historia de la crónica? ¿Qué era una crónica inicialmente? Ya, a ver, la definición más aburrida, y creo que realmente como que ya no calza con lo que se está haciendo ahora, es que es un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico. Es algo fome, gris, que en realidad es lo que pasaba digamos, al principio de la escritura. A ver, para intentar entender realmente cuál es el rol de la crónica, yo creo que tenemos que ponernos a pensar cómo funcionaban las escrituras al comienzo, al principio. Y antes de hablar de la crónica, quiero empezar hablando de lo que se traduce al español como la poesía de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh, que es uno de los, digamos, el texto más antiguo del cual se tiene recopilación, que, digamos, se escribía en varias tablillas, que, digamos, cuando uno la lee, en realidad es así como que una poesía de este rey que vivió en el 7000 antes de Cristo, donde hay tres dimensiones: la historia, la política y la religión. Y ahí es donde van contando cómo este rey es como que va al inframundo y va conociendo ciertas cosas para ser un buen rey, porque este rey violaba, destrozaba la comunidad y cosas así, ¿no? Entonces, en realidad los relatos cada vez como que se van formando más, pero hay algo interesante que es como que no se pierde esta idea de la imaginación con los hechos que ocurren tal cual son. Ahora, digamos, la crónica como tal ya se va formando en la Edad Media y tiene su rol como tal, como una profesión, con Juan II Castilla en el siglo XV, donde es un puesto asalariado y ya se da el nombre, ¿no? Entonces hay, digamos, el cronista mayor, el cronista de rey, el cronista de reino y cosas así, y su rol es narrar lo que a él le parecía que era importante contar en esa época. Y es así como que va evolucionando y, digamos, si queremos hablar específicamente del Dorado, habría que hablar, digamos, un poco de los cronistas de Indias, que son quienes empezaron a contar al mundo, digamos, al mundo europeo, qué es lo que estaban encontrando en el Nuevo Mundo. Y algo justamente, curioso. Mi primera pregunta, y creo que no te voy a cortar exactamente tu proceso, sino más bien voy a tratar de que lo termines respondiendo acorde a lo que yo quiero. Algo que vemos en El Dorado, que me parece muy divertido, es justamente el punto de vista español, si se quiere, el punto de vista occidental, pero contado de una forma totalmente fantástica, ¿no? Con animales increíbles, con esa ballena gigantesca que está debajo del agua de la nada, todo es oro. Y mi duda es, las crónicas de Indias, justamente estas crónicas de Indias que venían a ser importantes incluso en un sentido político, tenían ficción, tenían narrativa, si me permites, literaria. A ver, yo creo que definir la ficción en el 1492 y en el 2021 es algo completamente diferente, ¿no? Nosotros entendemos la ficción como algo que viene solamente de la imaginación. Bueno, pueden haber ciertos hechos, pero es algo, digamos, que sabes que no ha ocurrido y demás. En los cronistas de las Indias escribían lo que veían y además escribían lo que su educación, sus experiencias les habían enseñado a contar. Entonces, evidentemente, algo que hacían los cronistas de Indias era, digamos,
un paralelo en lo que veían en el Mediterráneo, lo que veían en los barcos, lo que veían en las nuevas, digamos, en Centroamérica, y empezaban a contar esas historias fantásticas. Y justo lo que tú dices, en realidad traje un texto que me parece fenomenal, que yo me enteré de él cuando escuché el discurso del Premio Nobel de Gabriel García Márquez, y empieza hablando sobre Antonio Pigafetta. Cuando busqué el libro, digamos, el título es El primer viaje en torno del globo, que es así como este relato fantástico que va haciendo Magallanes, y va cronistas desde Italia a Barcelona y va contando su recorrido. Ahora, algo que me llamó mucho la atención, y digamos, por eso lo traje el texto, ¿verdad? Es un diario donde él se introduce como narrador. Y eso es algo interesante porque lo cuenta de primera persona, que es algo, digamos, que tienen las crónicas actuales. Y empieza con esta idea que, digamos, manejan siempre los escritores, que es que digamos, la primera oración o el primer párrafo tiene que darle la introducción maravillosa al lector para que continúe la lectura y además marca el ritmo de la novela, el relato, etc. Entonces empieza así: 1519, proyecto de Magallanes. El capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el océano, donde los vientos soplan con furor y las tempestades son muy frecuentes. Había resuelto también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces, pero se guardó muy bien para dar a conocer su atrevido proyecto, por temor a que se tratara de persuadirle por los probables peligros que tendría que recorrer y por no desanimar a su tripulación. Entonces te introduce este mundo fantástico que va contando Pigafetta, y a lo que quiero llegar en realidad es a la cita que hace Gabriel García Márquez sobre estos cerdos con el ombligo dado vuelta y el pico como cuchara. De hecho, cuando lo leía me encontré con que esta parte de la narración es cuando llega a Brasil y describe a los brasileños, ¿no? Entonces habla sobre su vestimenta, sobre lo que comían, que eran caníbales, y el 13 de diciembre escribe esto que me parece fantástico, que es: los brasileños no son cristianos, pero tampoco son idólatras, porque no adoran a nada. El instinto natural es su única ley. Y aquí viene lo fantástico: su longevidad. Viven muchísimo tiempo. Los viejos llegan ordinariamente hasta los 125 años y algunas veces hasta los 150. Entonces, a mí me parece genial. Y la cita que hace Márquez sobre los animales dice así: hay cerdos que nos parecieron tener el ombligo sobre la espalda y unos pájaros grandes cuyo pico parece una cuchara, pero que carecen de lengua. Es algo absolutamente fantástico, pero evidentemente es lo que su experiencia y su educación les permite contar. A ver, para terminar este pequeño bloque de lo que viene a ser esa anterior crónica, ¿no? Esa crónica primaria, si me permites, como tú señalas, las crónicas de Indias, por ejemplo, que posiblemente sean lo que más nos familiariza a nosotros latinoamericanos con la crónica, al menos inicialmente. El aspecto fantástico que, insisto, vemos en El Dorado prácticamente en toda la película, también se puede ver o se debería de ver en las crónicas antiguas. Y te lanzo una pequeña pregunta trampa para complicarte un poco, que es, más allá de que no son lo mismo, pero todos los bardos medievales que hablaban de Robin Hood y que hablaban de Ivanhoe y de todas estas figuras medio históricas, incluso del rey Arturo, agregan algo fantástico. Entonces, lo fantástico siempre tiene que estar en la crónica. Yo no diría tanto lo fantástico, yo lo que diría es que en realidad el escritor tiene que poner en contexto y tiene que pintar el paisaje para quien lo lee, incluso para él mismo, ¿no? Pero no nos olvidemos que la escritura primariamente se hace para alguien que la va a leer o sea un amigo. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a describir ciertas cosas, las palabras en realidad lo que hacen es situar, evocar, sugerir cosas que no puede hacer lo audiovisual ni la música.
Entonces, yo creo que, digamos, al agregar palabras, adjetivos, las comas, las puntuaciones, se va creando un mundo imaginativo, porque lo que tiene que hacer quien lee es imaginarse cosas. Ahora, evidentemente, el género de realismo mágico introduce cosas mágicas que cobran siendo realidad. Y digamos que, haciendo un paralelismo, no sé, pues cuando escribían la epopeya de Gilgamesh, cuando describían que venía un ser del bosque, digamos, del inframundo, este ser malvado, era parte de cómo entendían la realidad. Que puede también entender cómo Gabriel García Márquez entendía las historias que le contaba su abuelo y sus abuelas en Aracataca. Genial. Que cobraban cierta realidad. Súper. Bueno, vamos a seguir en realidad con lo que viene a ser esta crónica medio antigua, esta crónica, insisto, respecto a cosas que uno desconoce a priori porque se habla de civilizaciones muy antiguas, justamente en este segundo clip, que es de la serie de televisión Vikingos. Así que vamos a ver este clip. Acabamos de ver el clip de la serie Vikingos, de la quinta temporada de la serie Vikingos. La pregunta aburrida de siempre, y esto en parte como un pequeño paréntesis, porque luego vamos a continuar en realidad con la primera parte, me parece, que es ¿por qué elegiste esta escena de Vikingos, esta escena tan fantástica desde mi punto de vista, para hablar de crónica? Perfecto. A ver, Vikingos es esta serie, así como introducción, que trata sobre la vida de los vikingos. Cuando yo, digamos, me interesé por la serie, empecé a investigar así como un poquito, y en realidad descubrí que esta serie está basada en lo que se recoge de las historias de los vikingos, por el 600 después de Cristo. Entonces va contando así como cosas bien importantes, como Ragnar, por ejemplo, fue uno de los navegantes más importantes que trasciende el mundo vikingo al mundo occidental en el norte de Gran Bretaña, y hay estas guerras y demás. Pero algo que me llama mucho la atención de esto es que, si bien son historias reales y va produciendo el texto para poder entender una historia y evidentemente para que la gente vea la historia, es que introduce cosas de realismo mágico de manera, digamos, muy puntual y muy poco acentuado, pero que le da esta idea de cómo pensaban los vikingos que era la historia. Y digamos, Floki es un personaje interesante porque es así como está loco, por si acaso. Está loco. O sea, que tiene que saber la gente. Y claro, es bien interesante porque es así como este amante de los dioses vikingos, y en esta temporada, no, la elegí también para que no haya spoilers, pero digamos que se va de la comodidad y descubre lo que yo creo que es Groenlandia o Islandia, no estoy seguro, y justo ahí descubre al reino de los dioses vikingos, y justamente se le aparece, no sé qué dios será, pero son las entradas de Asgard. Entonces yo lo traía porque me llama la atención cómo están trayendo, digamos, no al lector, pero al que ve la historia,
hacia lo que realmente pasaba y era la forma de concebir al mundo de los vikingos, que es algo que también se hace en la crónica. La crónica busca traer al lector a este sitio, digamos, anacrónico, por darle este paralelismo y contar una historia. Justo esa era mi pregunta, pero creo que en un lado un poco más aburrido. Y que en realidad me moría por hacértelo en el anterior bloque, pero lo tenía anotado para este bloque. La crónica partía con el objetivo de contar una historia. Perdón, no de contar una historia, de contar historia. Es decir, de establecer hechos para que se documenten, para que la gente en España, por ejemplo, se entere que habían montañas y cerros y valles y etcétera en América. Es decir, tenían que documentar hechos que estaban pasando. ¿Tú crees que las crónicas sirven para, o uno de los objetivos de las crónicas es entender la historia, ayudar a entender la historia? Sí, justamente el objetivo de la crónica es dar, digamos, un mejor panorama de algún evento que ha ocurrido. Porque si tú lees un libro de historia, digamos, la historia de Rusia de Robert Service, él te cuenta los hechos, ¿no? Así como la caída de los Romanov, la política de Lenin, digamos, la llegada de Stalin, etcétera, etcétera. Pero nunca te va a contar, y de hecho no lo hace, como cosas quizás hasta minúsculas, pero que importan para dar una textura a la historia. Entonces la crónica en realidad termina haciendo eso, le da la textura que no le da la historia. Por eso utiliza más la prosa, que justamente la prosa de la crónica es la parte más importante, porque diferencia de otros géneros periodísticos. Una noticia lo que va a hacer es contarte un hecho, va a decir este hecho fue conmovedor. La crónica lo que va a hacer es construir un hecho conmovedor, va a conmover, le da así como el el verbo a una situación. Lo mismo, el terror lo va a hacer un historiador o un periodista, pero el cronista va a construir terror, va a hacer terror en la historia, va a ser terrorífico. Está bien si te parece muy cursi, pero ¿te parece que en parte entonces la crónica lo que tiene que hacer es no solamente informar, sino generar emoción en el, voy a decir lector porque es la lógica, ¿no? Pero ¿te parece que esa es una de las tareas del cronista? No solo informar, no solo generar conciencia, sino generar emociones, generar sentimientos en el lector. Sí, absolutamente. Esa es una gran diferencia. Y que quizás es la mejor forma de contar. Es la mejor forma, quizás, no sé, pues tú puedes hablar del 2019 en Bolivia desde muchos hechos, desde muchas formas, desde muchos ojos. Y el prisma de la crónica va a situar al lector con el sentimiento, digamos, de los jóvenes clase medieros, clase alta, que salen a las calles con, digamos, el horror de un fraude, y también puede contar los horrores de la persecución de Murillo, ministro López, hacia las personas del Alto y de Cochabamba que peleaban, digamos, que salían a manifestarse. Y va a ser totalmente diferente contar de una textura con una prosa que te diga, han arrestado a cierta persona, a generar el arresto de la persona. Ya, muy útil y muy buena tu respuesta respecto a lo que viene a ser un cronista. Una pregunta que me es un poco... A ver, en Latinoamérica, considerando además que este programa tiene en cierto modo un alcance a nivel Latinoamérica, dado que se da en una plataforma virtual, en Latinoamérica, sobre todo a ciertas generaciones, sobre todo a ciertos sectores, se nos ha inculcado que algo muy latinoamericano y algo que nos tenemos que sentir orgullosos como latinoamericanos es del boom latinoamericano, del realismo mágico, ¿no es cierto? Del señor Cortázar, del señor García Márquez. El realismo mágico, y ahora nos estamos yendo además, y ojo, no nos alejamos de que la serie que hemos visto trata de historia nórdica. En ese sentido, el realismo mágico está siempre, o puede estar siempre, en una crónica. A mí me parece que el realismo mágico
si bien quien lo hace famoso es Márquez, es algo bien latinoamericano. Es algo con lo que te darían mucho palo por el pobre amigo Rulfo, pero dale, continúa. Claro, o sea, justamente por eso, no lo inventa Márquez, ya lo escribe Juan Rulfo, también lo escribe, en México se me da el nombre, Memorias del Porvenir, es un libro genial que toca el realismo mágico, y a mí me parece que está en los orígenes latinoamericanos, porque es nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Había muchas creencias, y también era este mundo de, así como haciendo la analogía, era el dorado que encuentran los españoles y el dorado que nos cuentan a nosotros y nos crean este mundo fantástico donde vamos empezando a contar historias. Yo creo que evidentemente no siempre se va a encontrar, pero está en los orígenes de cómo se cuentan las historias los latinoamericanos, ¿no? Cosas que en Bolivia podemos encontrar muchas cosas fantásticas que la gente cree actualmente. Por ejemplo, algo que me dice mi mamá y que me parece algo sumamente fantástico es: tú no puedes ir a Copacabana con tu novia porque la Virgen se enoja y puede causarte un accidente o alguna otra creencia. Entonces la forma de concebir al mundo sigue teniendo muchas creencias del mundo de lo fantástico y de lo religioso. Genial. Vamos a pasar al siguiente bloque. Cualquier cosa que se te haya quedado en estos dos primeros bloques, que son bien históricos, al menos traté de que sean ligeramente introductorios e históricos, pero que viene a ser una crónica, los puedes incorporar ahora. Ahora vamos a ver una escena de una de mis películas favoritas, posiblemente una de las mejores películas latinoamericanas, un poquito muy popularizada, que es El secreto de tus ojos, dirigida por Juan José Campanella. Así que vamos a verlo. El 21 de junio de 1974 fue el último día que Ricardo Morales desayunó con Liliana Coloto. Y durante el resto de su vida recordó cada detalle de esa mañana. Planearon sus primeras vacaciones. Tomaron té con limón debido a su persistente tos, que él endulzó con ese terrón y medio de azúcar, según su costumbre. Recordaría para siempre ese dulce de grosella con frutas de verdad que nunca más probó. Las florcitas estampadas en su camisón y sobre todo su sonrisa, esa sonrisa recién amanecida que se fundía con un rayo de sol que caía sobre su mejilla izquierda y que... Acabamos de ver una escena de la película argentina El secreto de tus ojos, de Juan José Campanella, basada en una novela de Eduardo Saccheri, que lo recomiendo muchísimo, tanto la novela como la película. Algo curioso, y en parte porque yo he elegido esta escena para hablar de lo que viene a ser la crónica, es porque estamos hablando de una persona que no se dedica en sí a la literatura, pero que sí escribió y escribe demasiado, porque literalmente era su trabajo en juzgados, que decide escribir una novela. Desde mi punto de vista, decide escribir casi una crónica respecto a un caso que él llegó a ver como parte del juzgado, y está trabado en el cómo empezar. Y te voy a hacer una pregunta que me parece que desde ahora la voy a hacer a todos los entrevistados que me toquen. ¿Por qué crees que yo elegí esta escena para hablar de crónica? A ver, yo creo que has elegido esta escena para tratar de mezclar
digamos, la parte literaria, ficcional de la prosa y los hechos reales, cruentos y duros, como que era juez, digamos. Me imagino que es por eso. Sí, o sea, no es una pregunta de examen, o sea, obviamente va por ese lado, justamente porque es que quiero percibir cómo entiendes que la película o esta escena de la película llega a encontrarse con una lógica de crónica, y en parte, y a partir de lo que tú nos has explicado muy bien, me voy al punto de que este señor lo que hacía era relatar hechos jurídicos sumamente aburridos que tú nos decías, ¿no? 6 de septiembre de 1900 tantos, Julio Pérez sacó su pistola y disparó y él no lo hace así. Relata un crimen desde un punto de vista casi poético, ¿no es cierto? Y mi pregunta justamente es, ¿las crónicas modernas parten de eso? ¿Parten de no decirte el qué, el cómo, el cuándo, el quién, el dónde, sino contarlo como les dé la gana? A ver, en la literatura no hay reglas, ni en puntos, ni en comas. Evidentemente la RAE pone ciertas cosas, pero en la literatura siempre se violan y se pervierten. Y digamos que algo que a mí me trae a la cabeza es el libro de Gabriel García Márquez de Relato de un náufrago, que en realidad cuando te cuenta la introducción, Márquez habla sobre este hecho que en realidad todo el mundo sabía, que había salido en absolutamente todos los medios, de esta persona que había estado naufragando un buen par de días y no había nada más que contar. Entonces este marinero, que en realidad estaba vendiendo su historia porque seguro estaba ganando mucha plata, va donde el espectador y habla con el director del espectador, no sé, y le pide a Gabriel García Márquez que vaya y le escriba otra historia. Entonces, lo interesante de esto es que Gabriel García Márquez escribe en El Espectador, creo que salía el suplemento los domingos, una historia en 14 semanas, en 14 capítulos, donde va contando la historia en primera persona del relato de este náufrago. Entonces, evidentemente no es una crónica como tal, pero es una forma de contar un hecho real, donde además sitúa al lector en algo que pasaba exactamente como tal. Como por ejemplo este marinero estaba botado, naufragando en su bote, y a las 5 de la tarde aparecían los tiburones, y en realidad, y justamente hacía esto que hablamos al principio, que cumple de la crónica. El cronista, un periodista hubiera dicho, a las 5 de la tarde al pobrecito le aparecían los tiburones y le daba miedo. Lo que hace Márquez es reconstruir ese miedo y lo genera de tal manera, ¿no? Y sigue siendo un hecho totalmente válido, y hay 1000 formas más de contar crónicas. No es algo dicho. La literatura tiene sus divergencias para ahora y las tendrá mucho más adelante. Más bien al pobrecito le aparecieron tiburones y no periodistas. Yo iba a asociar un poco lo que viene a ser el relato de un náufrago con la siguiente película, pero me encanta que lo hayas hecho ahora, porque me permite darte un ejemplo justamente de donde me quería ir. Hemos hablado del relato fantástico, ¿no? De la ciudad de oro, de la cascada que va hacia el revés y del dios nórdico que se reaparece al amigo que estoy seguro que fuma algo. Todo fantástico, ¿no? Todo divertido, todo de fantástica. Pero llegamos al punto donde existe una crónica que es mucho más, voy a decir seria, pero que es mucho más formal, en realidad, más que seria es formal, donde no aparecen cosas mágicas, donde no necesariamente al menos aparecen 2 lunas o algo parecido, sino que directamente es como en verdad pasó. Y hay algo que ocurre en esta excelente película de Campanella, que es que él va contando todo como si fuera una historia de un crimen, pero cada vez que puede, y justo después de esta escena habla de: yo no quiero empezar el libro, yo no quiero empezar mi novela que estoy escribiendo con el hombre que vio los ojos de la mujer por última vez justo antes de empezar el crimen, sino que él empieza la novela cuando entra la abogada que va a ser su jefa y él se enamora. Entonces no tiene nada que ver con el crimen. Y algo que me encanta, que se me quedó muchísimo cuando leí el relato de un náufrago, es cuando el náufrago ve la luna
y dice básicamente que la luna está para todos, que él al ver la luna sabe que fulanita también está viendo la luna y es su forma de contactarse. En ese sentido, vuelvo al punto, la poética, el agregar sentimiento, insisto, sin tocar lo fantástico, ¿es crónica? Sí, o sea, es que justamente eso, ¿no? La crónica lo que hace es pintar la textura, no es un lenguaje neutro. Digamos, citando algo de Martín Caparrós, que es un cronista argentino, un dios de la crónica, justo decía eso, ¿no? Los medios informativos lo que hacen es generar, digamos, una apoplejía en el lenguaje, lo dejan neutral, medio muerto, y la crónica en ese sentido es política, en esta idea de que todo puede ser político, pero la crónica da ese nuevo lenguaje y bueno, digamos, entre otras cosas más, que se pone yo como personaje de que yo escribo. No, digamos que no hay una historia totalmente objetiva, por más de que sea un genio, porque hay ciertas cosas que lo hacen decidir para poner ciertos hechos y hablarlos, ¿no? Entonces, y quizás para desarrollar lo que vas a decir, yo te he interrumpido tan salvajemente. Cuando estás a punto de escribir algo, yo recuerdo que le pregunté al escritor argentino Jorge Andrade, era: cuando ¿escribes para los que te van a leer o escribes para ti mismo? Yo creo que es muy diferente un poeta, un cuentista, que un cronista, o que un poeta que va a escribir una crónica. ¿Para quién escribe la crónica el cronista? Es una pregunta grande. A ver, intentando separar, por ejemplo, la poesía, lo que decían, digamos, los poetas, es que los grandes poetas en realidad pueden hacer una gran introspección sobre sí mismos. Raúl Zurita, el poeta chileno, es quizás de los mejores ejemplos. Su poesía es una introspección muy profunda sobre sí mismo. El cronista, digamos que el cronista en realidad está buscando historias y lo que está haciendo es dar una nueva perspectiva sobre algo que quizás todos ven todo el tiempo. Y en ese sentido puede ser algo bien personal, como yo me estoy situando para descubrir qué es lo que pasa. Por ejemplo, no sé, Martín Caparrós tiene una crónica excelente sobre Videla, donde todo el mundo sabe que es este dictador, etcétera, etcétera, pero lo que él hace es escribir desde el punto de vista de que Videla, después de los juicios y demás, lo llevaba a un auto a un lugar medio alejado para que trotara. Entonces trotaba de una manera totalmente común. Entonces lo que hace Caparrós es ir e intentar así decirle: viejo, ¿qué haces? Y habla de esta persona tan diabólica en un contexto tan natural. Entonces puede ser una introspección personal y de hecho hay varias crónicas. Por ejemplo, una crónica ganadora a ver, justo la tenía abierta porque le estaba repasando, que es de Nemesio Esquivel, que es un estudiante de literatura alteño, es un boliviano que cuenta su vida propia de cómo viaja a Argentina y Brasil y trabaja en estos cuerpos textiles y cuenta cosas horrorosas, incluso sobre cosas que le habían pasado a él mismo, y eso evidentemente es una crónica y es quizás mejor que leer una noticia en el periódico de hay muchos salteños que viajan a Argentina a trabajar de textileros, pero nunca va a poder dar la situación exacta tal como lo hace Nemesio. Ya, súper, me encantó. Vamos a seguir con este bloque de lo que viene a ser más la crónica actual, la crónica latinoamericana actual. Vamos a pasar al último bloque, donde vamos a ver la escena de la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón. Vamos a verla. Una escena de la, insisto, excelente película Roma de Alfonso Cuarón. Tengo que preguntarte casi por regla aburrida. ¿Por qué ¿Por qué elegiste esta escena para hablar de crónica? A ver, para comenzar,
yo no soy un gran conocedor del cine, pero algo que leía de esta película es que esta película no tiene sonido, entonces, y además es en blanco y negro, entonces hay en la lógica cinematográfica formas de contar. Ahora, esta película es bien impactante, especialmente para los latinoamericanos, que es algo que lo hemos visto que pasa día a día. Un gran porcentaje de las casas, que si bien hay un contexto bien social y político de por medio, también está en la forma de contar. Entonces, tanto así como Roma, que tiene esta forma de cómo la cámara se mueve, está en blanco y negro y va transformando, digamos, de la familia hacia cómo viven bueno, no sé qué nombre se les dará en México, pero son las criadas, en México les dicen criadas, no sé si es peyorativo, espero que no. Entonces va contando esta historia, ¿no? Entonces me parece que en realidad la crónica, hay dos cosas que podríamos puntualizar aquí. Una es los hechos que existen y además que hay un cierto nivel de investigación para darle coherencia a estas historias. Son, digamos, mucho más profundas y la forma de contarlas la prosa es lo primordial, como lo que decíamos en los anteriores bloques. Habiendo vuelto a ver la escena y vi parte de la película cuando dijiste que la habías elegido, hay una escena que es maravillosa, que es después, que es de noche, donde igual la cámara va así mientras ella corre, que es buenísima, pero no importa. Pero algo que me pareció muy divertido es justamente algo que tú me decías, que es que no te encanta el cine, no te encantan muchas películas. Y en ese sentido, algo que me pareció muy divertido de que hayas elegido esta película, que hiciste, para mí cinematográficamente la va a valorar más alguien que estudió cine, alguien que ha estudiado audiovisual. Pero algo muy curioso, y que en realidad es una pregunta que igual me da mucha curiosidad de qué me dirías tú, es ¿desde qué punto de vista está contada la historia? Esta escena está contada desde el punto de vista de alguien externo, del narrador omnipotente de la literatura de tercera persona, o es ella. Me pones en aprietos, no sabría qué responderte. Te diría que es un narrador omnisciente el que va contando esa historia, pero bien podría ser de primera persona, aunque es cierto que, digamos, en el cine también hay la narración desde la primera persona. Esto me ha pasado, esto me pasó y esto es lo que estoy contando, pero es de una forma omnisciente. Y en este caso, y ya te voy a meter en un conflicto sociopolítico muy curioso, lo que cuenta la historia, evidentemente, es desde, yo estoy de acuerdo, es desde una tercera persona que cuenta la historia de Cleo, sobre todo Cleo, pero al final su jefa y todos terminan muy involucrados. Algo muy divertido que yo leí en una crítica era, vemos al director Jailón, Fresa, Pituco, como se diga en el país de Latinoamérica que nos están viendo, el director Pituco, Fresa, Jailón, relatar la vida de una persona que no es Fresa, Pituca ni Jailón. Y lo hace bien, o sea, lo logra. Y en ese sentido, la crónica, y vuelvo obviamente al punto principal, la crónica también facilita al escritor poder contar algo que en realidad es ajeno. Gran pregunta, especialmente para los sociólogos. Es que hoy estoy con todo. Sí. A ver, yo creo que si bien, digamos, el mejor investigador, el mejor cronista sería aquel que va y se introduce a la sociedad, por ejemplo, Alison Spedding, la británica doctora en antropología, va y vive con gente aymara en Sucatu, en Porcoroico, no sé por dónde será su lugar. Entonces, evidentemente, una crónica narrada por ella con ojos externos quizás sea muy interesante porque te está contando una historia. Ahora, muchos investigadores lo que hacen es eso, ¿no? Van y quieren contar algo porque digamos que ese es su trabajo y su fascinación. Me gusta contar historias y poder acceder hasta el fin de ellos. Y mucha gente ha descubierto cosas muy interesantes sin tener que formar parte de ello. No sé, se me viene a la cabeza la película Spotlight de los periodistas que van y descubren, bueno, quizás ya habían
otras personas que lo habían descubierto, pero descubren el abuso infantil de los sacerdotes. Y en realidad, si no hubiera sido por ellos, quizás nos hubiera destapado algo que quizás todo el mundo ya lo sabía. Pero cuentan una historia y quizás lo hacen con sus palabras, ¿no? Pero no es que no lo puedan hacer. Digamos, Robert Service, el historiador que mencionaba hace tiempo, es inglés, pero cuenta la historia rusa con un lujo de detalles que quizás un ruso ni siquiera lo podría hacer. Y eso es lo interesante del cronista, del investigador, etc. Y bueno, esta es una pregunta que estoy improvisando totalmente, pues se me surgió a partir de lo que has dicho, pero sí es una pregunta muy, voy a decir, rebuscada. ¿Tú crees que una de las cualidades justamente del cronista, como del artista, del buen artista, no del mal artista, del buen artista como Alfonso Cuarón, de los buenos escritores como Martín Caparrós, es justamente que se dan cuenta que ellos nunca van a poder estar en el papel del ruso que ha vivido el golpe que ha vivido el derrocamiento del zar, que nunca van a poder estar en el papel total del indígena que es indígena desde que nace y que se construye su personalidad a partir de una cosmovisión, y que esa es una cualidad del cronista, que el cronista sabe quién es él, sabe cómo le afecta a él, entonces sabe hasta dónde puede llegar a conocer y meterse en una historia que al final es lo que va a contar. A ver, ¿Cómo? Separarse, es decir, que el cronista, como el artista, tiene la cualidad de saber cuál es su límite con lo que va a interpretar, con lo que va a tratar de desarrollar, y sabe que nunca va a estar en el papel de la mujer asesinada de El secreto de tus ojos, ni en el papel del esposo de la mujer asesinada. A ver, yo creo que aquí hay así como un punto de vista ético mucho más profundo, que es lo que decías, ¿no? Saber hasta dónde puedes contar. Quizás no lo juzgue, quizás es importante no juzgar, aunque no lo diga explícitamente, siempre hay algún tipo de juzgamiento subjetivo, ¿no? Pero un buen cronista lo que va a saber hacer es intentar contar la historia de la mejor manera posible. Esto me trae, creo que he citado muchas veces a Márquez, pero esto me trae recuerdo a un libro, no lo leí, pero lo vi en una entrevista de él, que decía cómo contar una crónica. Y él decía, una crónica que él hacía, creo que tenía 200 páginas, que si no estoy mal es sobre la caída de un avión, y él lo que hace es reconstruir los hechos, pero además habla con las personas que cayeron del avión, sus familiares, para que el libro diga exactamente lo que pasó y que Márquez, digamos, no transgreda el nivel ético, ¿no? Y eso a mí me parece interesante porque es una forma de cómo se deberían contar cierto nivel de crónicas. Ahora, con esto, o sea, es imposible decir que no hay un nivel de subjetivismo entre todos los escritores. En una entrevista, tú puedes, digamos, una entrevista larga, tienes que hacer una noticia sobre la entrevista. Si bien la persona digamos, un buen periodista va a poner las cosas como son, va a utilizar sus propios recursos educativos, sus experiencias personales para intentar deducir qué cosas son importantes. Entonces, siempre debe haber un nivel de subjetivo, pero la ética siempre es importante, ¿no? Yo no me puedo meter, digamos, no sé, a un grupo. A ver, por ejemplo, algo interesante, Víctor Hugo Vizcarra, el escritor que cuenta sobre su vida de alcohólico en La Paz, digamos que yo le quisiera hacer bueno, ya no está vivo, pero si yo le quisiera hacer una crónica a personas alcohólicas, yo también debería saber hasta qué nivel puedo contar la historia, ¿no? No puedo decir, son flojos y se dedican a tomar, ¿no? Porque hay un contexto mucho más duro que justo lo cuenta en Víctor Hugo Vizcarra y es algo que debería tener en mente quien lo escribe, ¿no? Y eso debería pasar siempre. Genial. Como última pregunta, ya para finalizar esta entrevista, es una pregunta igual ligeramente cursi y yo creo que ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero ¿qué 3 cronistas o crónicas recomiendas para meternos en lo que es el mundo de la crónica, más allá de lo que es el relato, de lo que es la novela, de lo que es el cuento? Crónicas que recomiende. A ver, una que cronistas.
cronistas. Gente que escribe por crónica. De cajón, Martín Caparrós. Él tiene una crónica. En realidad, yo casi que me introducí al mundo de la crónica por una crónica que leí de él, que se llama Los niños dicen sí, que es una crónica hermosamente escrita sobre un hecho terrorífico, que habla sobre la capital del mundo de la pedofilia hacia niños. Entonces él lo que hace es que va a Sri Lanka y habla con cafillos, habla con, creo que era un alemán que conoce ahí, y como que él se mete en el papel de pedófilo para contar una historia. Entonces él, digamos, saca a la luz lo que había pasado ahí, ¿no? Y en realidad yo creo que las historias se pueden encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, The Guardian tiene esta sección que se llama The Long Read, que a mí me parece que en realidad son crónicas, donde van contando historias, y hay muchas, ¿no? Y creo que salen cada fin de semana. Me acuerdo alguna que leí que era sobre los niños no recuerdo ahora, pero contaba, digamos, cómo los niños se estaban quedando en Medio Oriente, cómo los niños estaban en Palestina, perdón. Cómo un gran poeta adolescente se había suicidado, y eso daba así como abría la puertita a un mundo de niños que se suicidan en Palestina porque no tienen absolutamente no tienen un futuro, ¿no? Por la presión que está ejerciendo Israel. Y también, digamos, un gran cronista sería Kuczynski, que es un polaco, que es un gran escritor de crónicas, que es muy admirado, ¿no? Y es el maestro de maestros, quizás. Genial, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por haber echado el tiempo más de estudiar y de repasar conceptos literarios y de crónicas. Así que mil gracias por haber aceptado esta entrevista con Cronistas Latinoamericanos en la Cuarta Pared. ¿Alguna palabra de despedida, quizás? No, muchas gracias, Mauricio. Siempre es un gusto estar en este programa. Y, digamos, para terminar, quedándome con alguna idea del libro de Martín Caparrós, es que deberíamos buscar historias que valgan la pena leer y que tengan, digamos, entre medio una cosa poética enorme que nos haga introducirnos a un mundo del que no somos parte, pero justamente ese es el trabajo de la escritura. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos los que han visto este excelente capítulo de lo que viene a ser la crónica, sobre todo la crónica latinoamericana, por App TV, producción de Cronistas Latinoamericanos de la Cuarta Pared. No se olviden vernos todos los sábados, todos los domingos de 4 a 5 por la plataforma virtual de Polivisión en App TV. Ver además los videos que subimos en YouTube en la página de Cronistas Latinoamericanos, suscribirse a la página de Cronistas Latinoamericanos para ver todos los capítulos de la Cuarta Pared y otros contenidos que tenemos desde Cronistas Latinoamericanos, y finalmente seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Cronistas Latinoamericanos. Conmigo hasta la próxima semana.